reciban un cordial saludo de bienvenida, que en esta mañana nuestro Padre Celestial esté edificando sus vidas en esta mañana. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este versículo, en los capítulos anteriores, aunque Pablo manifestaba tener una tristeza muy profunda, se sentía confrontado también, no solo por lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, con ese pueblo elegido por el Señor, sino también porque él se sentía mal delante de la presencia del Señor, no se sentía suficiente para el Señor. Pero aún así, en toda la tristeza que él tenía, él reconoció también el plan del Señor, ese amor que nuestro Padre Celestial tuvo por su pueblo. Y él manifiesta también ese gozo permanente porque él reconoce, como lo dice ahí en el capítulo 11, versículo 36, él reconoce que todas las cosas que él tiene proceden del Señor y existe cada una de esas cosas solo por él y son para él. Qué bendición también que nosotros podamos tener y reconocer también, así como Pablo lo hizo, nosotros también podemos reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que está a nuestro alrededor existe gracias a nuestro Padre Celestial. Y toda la gloria y la honra la merece Él cada día. Por eso los quiero invitar a que esta mañana, desde sus casas, puedan darle la bienvenida al Señor en este espacio y puedan decirle que a Él sea la gloria, sea todo el poder y sea toda la potestad que Él merece en todo tiempo. Cantémosle esta canción al Señor. Mas Dios de todo
por todo lo que tú haces día a día en nuestras vidas, Padre Celestial, porque podemos reconocer que todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, proviene de ti, Señor. Que todo lo que nosotros tenemos, Señor Jesús, todos nuestros logros, todos nuestros sueños, Señor, nuestra familia también, Padre, proviene solamente de ti, Señor, y ese propósito tan grande y tan maravilloso que tú tienes con nosotros, Señor. Gracias, amado Padre Celestial. Y qué bendición es ver y reconocer la majestad de nuestro Dios. Ver que todo esto de lo que hablamos en Romanos 11:36 es como un triángulo, porque todo lo que nosotros tenemos viene del Señor y baja directamente a cada uno de nosotros en sus misericordias, en el amor que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero asimismo, nosotros estamos llamados a replicar ese amor hacia los demás y nuevamente a dar toda la gloria y la honra que se merece el Señor. Y es por eso, mis hermanos, que hoy los quiero invitar que con ese mismo gozo que Pablo tuvo, asimismo nosotros también podamos bendecir al Señor y decirle que en esta mañana su nombre levantaremos. Dice Isaías 25:1, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Reconozcamos hoy que el Señor es maravilloso y que todo lo que Él hace en nuestras vidas es un propósito grande que Él tiene con cada uno de nosotros. Padre Celestial, hoy nos queremos gozar plenamente en ti, Señor. Queremos exaltarte, Señor. Queremos levantar tu nombre por todo lo que tú haces día a día en nosotros, Señor. Queremos gozarnos plenamente en ti, Señor, y reconocer que cuando estamos cerca de ti, Señor, podemos decir que tuyo es todo el honor y todo el poder cuando vemos todas las maravillas que tú haces en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos de casa de oración, Señor, porque sabemos que tú estás haciendo cosas grandes, cosas maravillosas en cada una de sus vidas, Señor, porque sabemos que en cada momento y en cada tiempo, Señor, tú los estás bendiciendo cada día, Señor, cuando ellos te reconocen a ti, Señor, como ese Dios omnipotente, Señor, como ese Dios todopoderoso, Padre, cuando te podemos reconocer a ti como ese Dios, tú derramas
misericordias maravillosas sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, amado Padre Celestial. Dice Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo de Jeremías me encanta porque nos permite entender que cuando nosotros reconocemos al Señor con todo nuestro corazón, cuando entregamos nuestra vida a Él, podemos, como le dice aquí, buscarlo de todo corazón. Y de esa manera también lo podemos reconocer como el dueño de nuestras vidas, como la persona que dirige nuestras vidas. Por eso los quiero invitar a que por medio de esta canción podamos recordar esos momentos antes de que conociéramos al Señor, que buscábamos amor en el mundo, buscábamos complacernos también en cosas del mundo, pero cómo fue también esa transformación cuando realmente encontramos ese verdadero amor del Señor, ese amor que sana, ese amor que ama incondicionalmente. Es por eso que les quiero invitar a que podamos cantar esta canción reconociendo que el único y verdadero amor para nuestras vidas es el Señor.
Queremos hablar cada día de ese amor que nos sanó, que nos salvó, que nos rescató, que nos permitió tener una vida nueva, Señor, pero una vida en donde tenemos esa esperanza de que tú estarás con nosotros cada día, Señor, de que tú nos acompañarás en cada momento, Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo, Señor, que tú nos permites para alabarte, Señor, para darte a ti toda la gloria y la honra, Padre, que tú mereces, Señor. Gracias, Señor Jesús, por poder levantar hoy nuestras voces, Señor, y bendecirte en todo tiempo, Señor, y llenarte a ti de gloria y de honra como tú lo mereces cada día, Padre. Queremos colocar en tus manos, Señor, este tiempo de la predicación, para que seas tú, Señor, quien hables a nuestras vidas, Padre Celestial, y quien nos permitas en todo momento y en todo tiempo, Señor, poder seguir aprendiendo de tu palabra para seguir llevándola a los demás, Señor. En el nombre de tu Jesús oramos. Amén. Muy buenos días a todos nuestros hermanos, cordial saludo de bienvenida a todos los que ya se están conectando con nosotros para que puedan edificarse a través de la palabra, a través de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Es un privilegio, un gozo para nosotros poder compartir con cada uno de todos nuestros hermanos en esta mañana. Bien, entonces vamos a dar comienzo a nuestro culto de esta mañana. Ya iniciamos esta mañana con la alabanza. Recordarles a todos nuestros hermanos lo que estamos haciendo, viviendo por la fe, que es nuestro tema principal, el tema con el cual hemos estado trabajando durante todo este año, viviendo por la fe, y lo cual ya hemos atravesado casi que el 75-80% de esta carta de Pablo, el cual nos está hablando y que nos ha hecho un cambio en nuestra perspectiva, porque veníamos hablando acerca de ese tema en particular, de todo lo que dice Pablo allí en su carta, todo lo que nos estaba manifestando a través de toda la teoría, toda esa teoría que nos dio a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 11, y que precisamente hace 8 días empezábamos a hablar del 12 en adelante, que nos lleva directamente a la práctica. Empezamos también un nuevo mes, este mes de octubre, en el cual nos gozamos, nos alegramos muchísimo, porque este mes estamos de celebración, celebramos el mes de la Biblia, y qué mejor forma de poder celebrarlo que estudiar la carta de Pablo, que también nos ayuda, nos enfoca, porque de aquí salieron algunos preceptos, algo fundamental para que Martín Lutero diera pie a esas 95 tesis, porque Lutero, recuerden, se enfocaba también en algo que afirmaba Pablo allí en su carta de Romanos, y que dieron pie a que lo que él leía, lo que veía aquí en esta carta, no era coherente con lo que la Iglesia Católica estaba manifestando. Entonces no eran por las obras, no era por el legalismo, no era por esas cosas, sino que era por la fe en Cristo, esa fe que nos llevaba directamente a la salvación. Bien, entonces vamos a dar inicio viviendo por la fe. Vamos a pasar entonces a nuestro tema de hoy, el cual, antes de pasar precisamente a nuestro tema, quiero dar un anuncio, el cual teníamos en esta mañana, y es el de anunciar precisamente nuestra agencia misionera, Heme Aquí, de los hermanos menonitas, agencia misionera, la cual estamos haciendo, se está realizando, se está llevando a cabo el primer Congreso Nacional redefiniendo la misión. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes de pronto ven allí en pantalla el tema. Heme aquí. Estamos haciendo primeramente el precongreso, y ya se les ha enviado algunos links donde usted puede inscribirse allí para participar. Puede escoger entre estar en el precongreso y posteriormente el congreso. El precongreso, como dice allí, está enfocado directamente a pastores, a líderes de la iglesia, pero si usted está animado, si usted quiere conocer algo más acerca de qué es lo que se está haciendo en las misiones, pues puede llenar allí
en la inscripción ese dato y participar, esperar que le llegue el link para que todos los sábados, a partir de este que ya iniciamos el día de ayer, 3 de octubre, estuvimos trabajando acerca de la comunidad que conformaba la iglesia. ¿Cómo era que esta iglesia tenía que estar allí en medio de tantas circunstancias difíciles, de diversidades? ¿Cómo podría compenetrarse y cómo poder ser una unidad en medio de esta diversidad de problemas que se veían allí? Y a partir de allí vamos a estar los días 10, 17 y 24 de octubre, los sábados de 9 a 10 y media de la mañana, donde vamos a tener unos conversatorios muy importantes. Y posteriormente les invitamos, toda la iglesia está invitada a participar del Congreso Nacional, que se llevará también a cabo los días 28, 29 y 30 de octubre, a partir de las 7 de la noche, lo cual significa que esos días no tendremos devocional, sino que estaremos todos unidos como familia, allí participando de este primer Congreso Nacional a través de las redes sociales, reedificando la misión. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, antes de pasar nuevamente, quiero dar una felicitación. No lo habíamos podido hacer, no hemos tenido el tiempo de hacer la emisión. El jueves precisamente estuvimos participando también con nuestro pastor Nelson Martínez, una invitación que le hicieron para poder hablar de un aspecto muy importante. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. No hemos podido dar una felicitación, pero queremos manifestar también nuestro sentido. Ese día, 1 de octubre, estaba cumpliendo años nuestra hija, Susan Dayana Herrera. Entonces también queríamos manifestarle ese sentido y también por sus logros. Ella también durante esa semana logró también alcanzar su pregrado en su pregrado en psicología y ya estoy ansioso por recibir ese pregrado, su pregrado en psicología, y entonces también nos llena de emoción, no solamente por ese logro, sino todo lo que significa el trabajo, el esfuerzo que se lleva durante varios años para poder alcanzarlo. Entonces, una felicitación muy grande para nuestra hija, que sé que lo comparten todos como familia, y entonces que es de gran gozo para todos nosotros. Bien, hoy vamos a entrar entonces con nuestro tema. Le he colocado a este tema del día de hoy un amor original, precisamente enfocado, basado en lo que ya hemos venido hablando, capítulo 12, del 1 al 8 de lo que veníamos hablando, ese cambio que nos presenta allí el apóstol Pablo. Precisamente Pablo empieza a enfocarnos, a llevarnos literalmente a ver cómo la vida del ser humano, la vida del creyente ha sido transformada por el Evangelio. Al ser transformada por el Evangelio, nos muestra allí ese tema importante de lo que veníamos hablando. Ser transformados, versículo 2, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de vuestra renovación, de vuestro entendimiento. Y hemos sido transformados, esa metamorfosis que debemos tener y que esperamos que ya poco a poco la vayamos teniendo como un hábito, que sea una costumbre que tenemos allí de poder cambiar nuestra mente, de poder estar prestos a la disposición de lo que Dios demanda cada día para nosotros. Básicamente, en esos 3 primeros versículos, San Pablo nos está hablando primeramente de la identidad, de cómo debemos recordar de lo que somos, de dónde venimos, para poderlo manifestar, pero recordar plenamente ese primer versículo, recordar que todo está fundamentado allí en esto que dice: por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, por las misericordias de Dios. De esa misma manera es que nosotros vamos a poder entender quiénes somos, qué hacemos, qué hemos recibido, y entonces poder empezar a actuar. ¿Qué es lo que nos lleva el apóstol Pablo precisamente a esto? A entender que de los versículos 4 al 8 que hablamos hace 8 días, nos invita a mostrarnos cómo es el actuar, cómo es que debe estar los miembros de la iglesia trabajando a través de toda la diversidad de dones y talentos que tiene, manifestándolos en una unidad que trabaja directamente por la comunidad. Bien,
Yo les invito entonces esta mañana que oremos. Padre Celestial, damos infinitas gracias en esta mañana, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo lo que tú expresas para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por ese amor incondicional que transmites día tras día, Señor. A pesar de nuestras falencias, de nuestras iniquidades, Señor, tú te muestras ahí siempre presente, Señor. Gracias por esta carta del apóstol Pablo, Señor, sobre todo ahora que nos invita a poner todo esto en práctica, a ponerlo en la funcionalidad de nuestra vida, Señor, a entender qué fue lo que tú le dijiste o que le transmitiste a Pablo, Señor, a todo este pueblo, y que nos conviene en esta mañana a nosotros, sobre todo en esas directrices que nos das, que nos marca, Señor, de cómo ser miembros eficaces, activos en medio de la comunidad y al exterior de ella, cómo debemos prosperar a través de todos esos preceptos que tú das. Permítenos que hoy también ese comunicado, esa palabra que tú das, Señor, también sea de beneficio, sea de esa edificación para cada uno de nosotros, Señor, porque a ti te nace, Señor, a ti te place poderlas manifestar, porque ese es el beneficio que tú das, Señor, que nosotros podamos edificarnos a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, les invito entonces en esta mañana a ir a nuestro texto, el cual tenemos aquí, capítulo 12, versículos 9 al 21. Capítulo 12, versículos 9 al 21, que dice de la siguiente manera. Dice, versículo 9, el amor sea sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Se nos corre aquí un poquito el texto. Vamos a dar otra vez inicio aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan ver. Esperamos un momentico allí. Dale otro clic, por favor. Ahí, esperemos ahí. Ahí va subiendo lentamente. Ahora sí, versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimemente entre vosotros no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. Creo que nos está mostrando allí en este pasaje el apóstol Pablo. Parece ser, efectivamente, que el apóstol nos está hablando allí de algo muy particular. Está marcándonos, inicialmente nos está marcando allí una serie de elementos que se ven manifestados a través de estos versículos. Parece que Pablo nos empieza a mostrar una serie de imperativos que se están mostrando allí desde el versículo 9, el amor sin fingimiento, aborrecer lo malo, una serie de imperativos que se ven desde el 9 hasta el 13. O sea, que no es una orden, pareciese que fuera como una orden marcada allí, en lo cual tú deberías estar haciendo. Si tú haces esto, si tú no haces esto, si tú no haces esto,
entonces te vas a ir derechito al infierno porque no eres un buen cristiano. Pero realmente ese no es el comunicado de Pablo. Pablo lo que nos quiere mostrar a partir de estos versículos, del 9 específicamente, del 9 al 13, nos va a enseñar realmente es cómo es que luce un verdadero amor, cómo luce ese amor enfocado en esa transformación, en ese cambio que da el Evangelio, cómo luce un creyente, una persona que ha sido transformada por el Evangelio y cómo es que se va a evidenciar allí. ¿Cómo luce? A través de dos palabras que se han venido manejando. Tal vez no las hayan escuchado o tal vez la han escuchado y podríamos recordarlas. ¿A través de qué? De los indicativos y de los imperativos. Indicativos y imperativos, de pronto no lo han escuchado, pero como su nombre lo dice, los indicativos indican algo en particular y los imperativos nos dan una orden, nos dan algo que mandan específicamente. En ese sentido, Dios no te puede decir o no te puede mandar a hacer algo si primeramente no se presenta, no te conoce. Efectivamente, yo no puedo ir a la casa de Pepito Pérez a decirle a los hijos que tienen que levantarse temprano, que tienen que hacer esto y esto, porque pues ni conozco a Pepito Pérez, ni ellos me conocen a mí. De la misma manera, Dios tiene que presentarse ante nosotros, darse a conocer quién es, para que nosotros podamos también comprenderle y poder trabajar de acuerdo a lo que Él manifiesta. Esos son los indicativos. Tiene que haber algo previo para poderse manifestar y de acuerdo a eso empiezan a surgir los imperativos. La mejor forma de poderlo ver es a través de las escrituras. Es decir, pregunta, ¿en qué libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, aparecen los mandamientos? ¿Los 10 mandamientos? Ustedes contestarán allá, en el libro del Éxodo. Perfecto, correcto. ¿Cómo saben ustedes de historia y de libros? Bueno, pregunta, ¿cuál es el primer libro de la Biblia? Ustedes dirán, Génesis, correcto, libro de Génesis. Entonces ahora surge la pregunta, ¿por qué en el segundo libro es que aparecen los imperativos, las órdenes, y no en el primero donde debería estar marcado? Precisamente por eso, porque está el indicativo allí, porque Dios se manifiesta primeramente allí, mostrándonos a un Dios que es un Dios creador, un Dios que está lleno de gracia, un Dios que está lleno de amor. Es un libro, Génesis, que empieza a mostrarnos nuestra historia, nuestro origen. Allí se manifiesta. Génesis nos presenta a Abraham, un hombre que empezó a ser llamado por Dios. Y podemos también preguntarnos, ¿qué hizo Abraham para que Dios le salvara? Pues creo que no hizo nada. Muchas veces incluso hizo cosas que no le llevaban directamente a que Dios como que lo salvara. Pero Dios siempre estaba allí, a pesar de que él fallaba en algunas cosas, Dios fue siempre fiel a lo que mostraba allí. Entonces empiezan a manifestarse allí todas estas promesas de Dios para podernos relacionar, para poder entender primero qué es, que nosotros le conozcamos, que nosotros empecemos a manifestar esa relación plena y previa con nuestro Padre Celestial. Ahora, entonces, después de tener esa relación que nos está mostrando, pues se aplican las normas que aparecen en el segundo libro. Y cuando están las normas, entonces ya puedes entender claramente que las normas, todas estas imperativos que Dios coloca, no es para hacerte sufrir ni para hacernos sufrir, sino al contrario, es para el beneficio de nuestra propia vida, en las cuales se están manifestando, basadas primeramente en esos indicativos que da el Señor y posteriormente en todos sus imperativos, para que nosotros podamos comprender realmente quién es Dios, qué hace por nosotros y sobre todo lo que ha hecho por nosotros. Versículos 9 al 10 nos dice de la siguiente manera. Está empezando a hablar allí el apóstol Pablo, dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Vale la pena recordar, que ustedes ya lo conocen, pero vale la pena recordar que el texto original no aparecía con todos estos números que nosotros vemos allí. No estaba la separación de capítulos 12, 13, 14, ni mucho menos la separación de versículos.
Eso no existía en aquel tiempo. Entonces, vale la pena recordar que fueron creados en algún momento, tal vez para dar una mayor claridad, un mejor entendimiento, pero que en algunos casos hacían todo lo contrario. Lo que nos sucede hoy aquí con estos pasajes, versículos 9 al 13, es una gran oración que no debería estar separada allí por estos versículos, porque Pablo precisamente nos va a hacer una alusión allí acerca específicamente de lo que es el amor. Un amor que, como lo dice ahí empezando el versículo 9, dice un amor que sea ¿qué? Sin fingimiento. Y la palabra sin fingimiento en el idioma griego, en el original, quiere decir anhipócritos. Anhipócritos, que es todo lo contrario de ser hipócritas. En el original sería hipócritos. Hipócritos era algún término que se utilizaba en ese contexto de la antigüedad y que estaba enfocado básicamente a lo que hacían algunas personas en las obras de teatro. En algunas circunstancias se manifestaban allí, al tener que personificar algunas, vale la pena la redundancia, personajes, entonces utilizaban máscaras. Y al tener que ponerse una máscara para mostrar la alegría, otra máscara para mostrar la seriedad, entonces en ese cambio, esa palabra quería decir hipócritas, porque tenía una serie de máscaras allí puestas. Esta palabra que coloca allí Pablo, anhipócritos, que quiere decir a anular, pócritos, entonces básicamente lo que está diciendo es que el amor que nosotros vamos a tener o que debemos manifestar es ese precisamente, un amor que no utiliza máscaras, un amor que se ve representado en toda la transparencia completamente, que va enfocado a ser sincero, auténtico y que no representa, que no debe tener ninguna máscara. Pues Dios precisamente en su escritura nos manda a que todos nos amemos, ¿sí? Lo que hace la diferencia es el motivo por el cual nosotros nos amamos. Eso nos invita entonces a que nuestro amor sea sin máscaras, que nuestros sentimientos hacia las demás personas sean transparentes, que no lleven una condición detrás de ellos o a las espaldas de estas personas, porque algunos, que de pronto ustedes conocerán, se refugian detrás de eso porque llevan otro propósito y no es el de amar. Algunos dirán, necesito compartir de alguien que me quiera, que me consienta. No es que necesito vivir con alguien porque no quiero estar solo, o tal vez necesito de alguien porque la casa es muy grande y no sé quién la puede arreglar. Yo necesito que esa persona esté conmigo. Y prácticamente entonces lo que nosotros hacemos como seres humanos es vivir un amor fingido. Y Pablo nos está diciendo es todo lo contrario, que nuestro amor sea sin fingimiento. Básicamente nosotros, los humanos, buscamos es todo lo contrario, porque buscamos ¿qué? Que nos alaben, que nos exalten, llenarnos de vanagloria. Y ahora mucho más vamos a entender ese versículo 2, en el cual Pablo nos dice, ¿por qué? No os conforméis, sino que transformaos nuestra mente. Cuando ya una mente está transformada, entendemos ahora que nuestro amor no debe ser enfocado a algo que vamos a recibir, sino que como ya está transformado, debe ser sin fingimiento. Y eso tenemos que hacerlo a través de ¿qué? De una imitación de lo que hemos estado aprendiendo, que la mejor manera de aprender algo, ustedes ya lo saben, es ¿por qué? Por repetición y por imitación. Y el mejor ejemplo que tenemos para la imitación está en Efesios capítulo 5, 1 al 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La mejor ejemplo que tenemos, pues aquí lo tenemos, Cristo, Jesús, que es interesante poder ver cómo Cristo y Dios no hacen algo por nosotros por conveniencia. A él no le convenía, precisamente nosotros somos los que no le conveníamos a Dios en todo lo que hacemos, en todas nuestras
aflicciones, en todo el pecado que nosotros cometemos no le conveníamos a Dios. Sin embargo, Él sigue manifestando todas estas expresiones de amor, de cariño hacia nosotros, a pesar de que nosotros siempre andamos mostrando todas nuestras negativas, todo lo que hacemos. Ahora, lo que Pablo entonces nos va a mostrar a través de estos versículos precisamente es que tiene que ser un conjunto, tiene que ser una unidad de lo que nos va a mostrar Pablo allí. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener que tomar todos estos versículos del 9 al 13 y manifestarlos como un solo sentimiento de amor, un solo sentimiento de amor allí en el cual se va a manifestar toda la unidad. Es como cuando nos vamos a tomar, aquí tengo un ejemplo, nos vamos a tomar un juguito. Aquí normalmente hacemos este juguito, es de maracuyá, se le puede agregar lulo, dos frutas ácidas, y tienen que tener sus componentes. Obviamente tiene agua, tiene azúcar, y en algunas ocasiones hasta se le agrega cola granulada. Entonces, lo que Pablo nos está mostrando a través de este texto es que ahora nosotros debemos sentir ese amor sin fingimiento, con algunas características especiales, porque no tiene que manifestarse en maneras separadas. Es decir, que si yo me tomo este jugo, ¿a qué me tiene que saber? A maracuyá y tal vez algo de lulo, o si tiene lulo, a uno de los dos sabores. Entonces le tiene que saber a eso, y no lo que está diciendo allí, o que pronto hacen en algunos sectores, que esto sea diferente, porque tal vez cuando lo tomamos y miramos allí, no nos puede salir por separado. ¿Qué tal yo, al probar este jugo, diga, ay no, es que me salió solo el agua, pero no me salió maracuyá, salió solo el agua? Es raro, ¿cierto? O que tal vez yo tome el jugo otra vez y, oiga, me salió solo el azúcar. Es raro. No, todos los componentes están allí. O que al probar el otro sorbo de jugo, me aparezca solo la cola granulada. Eso es diferente. Pablo lo que nos está diciendo aquí es que el texto nos muestra una sola unidad, que seamos de un solo sentir y que no sea como una demanda de cosas que aparecen allí. Que el amor sea sin fingimiento, punto. Que amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, punto. El que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, punto. No, eso no es lo que Él quiere. Él nos está mostrando que ahora todo este contexto que nos está dando tiene que saber a una sola cosa, que tiene que ser una unidad, y nos lo va a expresar ahora, nos va a decir de la siguiente manera, que este amor que sea sin fingimiento debe estar compuesto, o tiene que saber a estas siguientes cosas. Primero, que tiene que saber a aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Este es el primer atributo que vemos ahí. El amor sin fingimiento es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Entonces, como de cada sorbo que vamos a tomar de este jugo, vamos a tomar este amor que tenemos allí, deben salir todas esas gotas que deben manifestar y saber a un solo sabor. Y el primero es aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En aborrecer lo malo, seguir lo bueno, tenemos que rescatar aquí algo importante, es la palabra seguir. En seguir, en el idioma original aparece la palabra colao, y colao significa que es adherirse, es pegarse, estar juntos allí, pegarse. La mejor expresión que encontramos está en Mateo 19, capítulo 19, versículo 5. Precisamente es Jesús quien manifiesta allí, igual que Génesis 1, da esa orden. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se colao, y se unirán a su esposo, a su mujer, y serán una sola carne. Y colao, se pegarán allí, se unirán. Un ejemplo más claro para poderlo entender es como cuando, bueno, no sé, la mayoría de los hombres que han estado jugando fútbol o que han jugado fútbol, y sobre todo cuando tienen esos entrenadores, esos técnicos que les gusta que uno haga una marca personal, bueno, también las mujeres que han estado jugando basquetbol podrán entender eso que es una marca personal.
porque el técnico les invita, mire, este número 8 que juega bastante bien, usted se va a encargar de hacerle una marca personal a él. Tiene que respirarle totalmente en la nuca. Y literalmente, si ustedes han estado en esas situaciones, sienten como la persona que está detrás suyo le respira aquí atrás, usted siente aquí en la espalda, en la nuca, y que no se le separa en un momento y que se le incomoda y que para todo lado que corre está pegado allí. Ese es un ejemplo, porque invita allí a pegársele, a estar constante en una marca personal. Y es lo que está diciendo allí Pablo: aborrecer lo malo, pero seguir lo bueno, pégate a lo bueno, pégate de ahora en adelante a eso, porque ese es el nuevo reflejo del amor, ese nuevo amor que está en todo lo contrario que nosotros hacemos, porque nosotros sin Jesús hacemos todo lo contrario. Nosotros no manifestamos allí. Sin Jesús hacemos eso, decimos lo contrario, aborrecemos lo bueno y seguimos lo malo. Entonces, ese es el ejemplo. Y otro ejemplo que podemos tener es que si a nosotros nos preguntaran que nosotros debemos seguir ese ejemplo, y si nos llegaran a preguntar hoy, hace 25, 30 años, bueno, específicamente antes de conocer a Cristo en nuestras vidas, si alguien se apareciera y nos dijera, mire, usted dentro de 25, 30 y pico de años se va a encontrar el día 4 de octubre del 2020 a las 10:30, 11 de la mañana, presenciando un culto virtual, o tal vez estará en la iglesia recibiendo palabra de Dios, ¿usted qué diría? Pues usted se sorprendería, ¿cierto? Diría, usted está loco. Y si está en el contexto, más o menos en la época en que yo estaba, diría, mi hermano, ¿usted se la fumó verde? ¿Qué está pasando? Deje de estar consumiendo eso, o cambia de jíbaro, que le está dando algunas ideas erróneas. Eso se está manifestando allí, y lo que está haciendo es que debemos nosotros apartarnos de eso, aborrecer lo malo y seguir totalmente lo bueno. Segundo punto que nos muestra allí Pablo, de ese sabor que debemos tener en este conjunto de versículos que vemos, cómo es el sabor del verdadero creyente enfocado en el amor, está allí, en el amor. Amados los unos a los otros, ¿con qué? Con amor fraternal. Amor fraternal que está relacionado directamente con ese amor tierno, amor bondadoso de la familia. Y si usted, mi querido amigo, hermano, es de aquellos que ya han estado en una comunidad cristiana y que ha caminado por 2, 3 años en esta comunidad y que ha tenido esa relación de una doctrina sana, que camina bien y que conoce lo que es la coinonía, la relación con los hermanos, usted va a entender que en muchas festividades importantes va a preferir a la iglesia como comunidad que a sus mismos familiares. ¿Por qué? Porque allí se manifiesta verdaderamente ese amor fraternal, un amor sincero que ya Pablo nos lo ha venido transmitiendo y que contrasta con muchas veces con la familia, porque allí en la familia vamos a encontrar tal vez al tío borracho que cada vez que llega se vuelve loco porque se toma 2 o 3 tragos y lo hace quedar a uno como un zapato, literalmente. Vamos a encontrar a la tía loca, que eso habla y dice cosas y no es coherente, y tal vez entonces nos va a llevar precisamente a entender esas cosas. Donde más vamos a encontrar la familiaridad va a ser entonces allí, en la congregación, y usted ya va a empezar a caminar y va a entender que es preferible estar en ese amor fraternal de la comunidad, que muchas veces compartiendo con la familia, pero también está ese llamado especial por parte de nosotros, a estar a través de nuestro ejemplo, a ir moldeando, a ir cambiando poco a poco a todas estas personas. El tercer punto que nos muestra allí Pablo, es el siguiente. En cuanto a honra, dice, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Aquí lo que marca el apóstol Pablo es que debemos dar preferencia los unos a los otros, dándonos preferencia entre la misma comunidad. Tenemos en cuenta qué es lo que hace, cómo se vive dentro de la misma comunidad, y debemos darnos preferencia. Un ejemplo claro es como cuando éramos novios. ¿Te recuerdan cuando eran novios? Bueno, resulta que cuando éramos novios, sobre todo el varón, le decía a la chica, le decía, amor,
¿y a dónde quieres que vayamos? ¿Y qué respondía ella? Ella decía sutilmente, dice, a donde tú quieras, mi vida, a donde tú quieras. Ella prefiere lo que yo prefiero. Eso es amor. Allí Pablo muestra esa sensación. Dice, en cuanto a honra, en cuanto a valor y en cuanto a respeto, prefiérase los unos a los otros. Esto es un llamado específico, pero en la comunidad, sobre todo en la comunidad religiosa, tiene un riesgo importante, un riesgo que debemos también tener en cuenta. Porque cuando nosotros nos preferimos en la comunidad, nosotros debemos darnos cuenta, porque en la comunidad hay personas, hermanos, que hacen diferentes trabajos y entonces necesitamos referenciarlos porque preferimos primeramente los unos a los otros. Tal vez ustedes han escuchado el tema de que la región ha estado necesitando contador y que estamos en ese proceso y primeramente nosotros vamos a la tarea en nuestras iglesias de buscar qué hermano está en esa condición de prestar el servicio para el trabajo en la iglesia, escogiéndolo primero, dándole la prioridad dentro de nuestra comunidad. Si no hay, pues ya entraremos a buscarlo en la parte exterior, pero damos prioridad, estamos mostrándolo allí en esa prioridad. Entonces, la responsabilidad tiene que estar muy bien enfocada en qué es lo que yo hago y para quién lo estoy haciendo. Entonces, si nosotros le delegamos la responsabilidad y decimos, venga, Juanito, es que Pedrito, él hace un muy buen trabajo, él lo hace así, así, es un excelente, nosotros lo recomendamos. Pero cuando Pedrito va a trabajar a la casa y dice, es que este es un trabajo para un cristiano y para un hermano, a la final de todo, como yo lo haga, pues no importará, porque pues Dios no hace excepción de personas y Él perdona todo. Entonces no hay problema. No, la cuestión está en cómo lo tienes que hacer, porque es tu carta de presentación, como si lo estuvieras haciendo para el Señor, como si lo estuvieras mostrando allí, manifestando precisamente. Es nuestra carta, cómo lo hacemos, cómo es nuestra relación, y no hacerlo simplemente porque somos hermanos, o tal vez porque dentro de la misma coinonía se manifiesta que no, yo te voy a cobrar a un precio moderable, pero el trabajo también va a ser de la misma manera, moderable. No, hay que hacerlo como si nosotros estuviéramos haciendo eso de la mejor manera, como si fuera para el Señor. Lo cual nos invita a colocar entonces, o a dejar allí claro, que estos versículos muestran realmente el amor original y único. El amor original y único. Versículos 11 nos dice que en lo que requiera diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Muy relacionado con lo que acabamos de decir, siendo diligentes en lo que requiere diligencia, dice, no perezosos. Y aquí tenemos que enfocar en la palabra diligencia. Diligencia que nos conduce precisamente a una pregunta. ¿En qué requerimos nosotros diligencia? ¿Se ha cuestionado usted en qué requerimos? Porque yo creo que es una palabra en la cual batallamos todos, incluyéndome, batallamos todos allí con esa palabra diligencia, en lo laboral, en lo financiero, en lo familiar, tal vez con el novio, la novia, tal vez con los esposos, batallamos. Y algunos llegarán a decir, ay, pastor, pero es que esto que usted dice aquí requiere, eso es solo para el llamado del ministerio, para aquellas personas que solo trabajan allí en el ministerio en la iglesia. Yo tan solo voy los domingos y escasamente escucho y nada más. Pues déjeme decirle, mi querido hermano y amigo, que eso no es así. Colosenses 3, del versículo 23 al 24, nos dice de la siguiente manera: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Mire lo que dice allí, y todo lo que hagáis. Yo quiero resaltar esa palabrita, y todo lo que hagáis. Ahí no dice, mi hermano, si usted solamente a los domingos o si solamente hace determinada tarea. No, ahí dice que todo lo que hagáis, hermano. Y déjame hacerle otra pregunta, mi querido amigo y hermano. ¿Usted es de aquellas personas que todavía tiene esa mala costumbre de comer 3 veces al día? Bueno, si todavía es de aquellas personas, pues, ¿cómo lo haces? ¿Comes para la gloria del Señor? Porque aquí dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón,
como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de herencia, porque Cristo, a Él, Señor, servís. A Él es el que le servimos. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo es ese servicio? Cuando nosotros comemos, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios. Le servimos a Él. Por eso es que es necesario confrontarnos en este tema. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿A quién estamos sirviendo realmente? En el sentido de la comida y de la nutrición, entonces debemos darnos cuenta que debemos tener un promedio de la comida y de la porción que nosotros tenemos que manifestar, que alimentarnos allí. Es decir, en algunas ocasiones nosotros nos vemos y ya hemos comido lo suficiente y ya sabemos que estamos al tope, ya no hay más que dar. Pero si siguen pasando bandejas con comida, con postres, nosotros como que nos dejamos llevar y le damos al tope hasta que ya sentimos como la comida en la garganta. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Eso le agrada al Señor? No, lo que nos está diciendo es que no le estamos sirviendo al Señor, sino que estamos agradando a nuestros propios cuerpos, a nuestra propia sensación. Y lo que nos invita allí entonces Pablo es que el enfoque o el mandato que nos da es que estemos sirviendo directamente a la diligencia, que seamos diligentes. Una mejor manera de poder ver la diligencia la podemos encontrar precisamente en Josué. Josué 22, capítulos 4 al 5, allí veníamos hablando, dice el altar junto al Jordán, y se manifiesta allí, versículos 4, dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos. Recuerden que antes habían llamado a Josué ante los ruenitas, ante los galaditas, para que manifestaran que ellos habían estado allí junto con la tribu de Manasés para hacer algo determinado. Ahora les dice, ahora pues que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas y haz posesión de ellas, las que Moisés como siervo dejó al otro lado del Jordán. Versículo 5, solamente que ¿con qué? Con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento de la ley que Moisés, siervo de Jehová, ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, en obediencia. Hacerlo como si fuera para el Señor, pero lo invita a hacerlo como a través de la diligencia, a través de esa diligencia que debe mandar. Y hace poquitos días también hablamos precisamente de Proverbios. Proverbios 6, del 6 al 11, ¿lo recuerdan? Ok, ahí también nos está hablando y nos muestra un ejemplo claro. Y dice, oh perezoso, mirad cómo la hormiga trabaja. ¿Recuerdan ese pasaje? Y nos muestra, mira la hormiga. No le está diciendo imítela, sino que muestra, que muevas tus ojos y mira la hormiga cómo trabaja, oh perezoso. O es que te vas a quedar todo el tiempo ahí. Mira cómo trabaja la hormiga, cómo ciega y no espera, no tiene patrón, no tiene dueño, no tiene nadie quien la mande, pero ella en su iniciativa, en su diligencia, trabaja, porque en los días en que venga el invierno, nosotros no vamos a trabajar, sino que vamos a poder gozar y disfrutar de aquello que segamos, de aquello que cosechamos. Nos invita totalmente a la diligencia. Pero también nos dice que debemos ser fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu. Y esto sí es algo que muchos de nuestros hermanos han estado perdiendo poco a poco, porque han dejado de ser fervientes en el espíritu. Muchos hermanos se animan, se llenan de elogio, de agrado, porque solo con el nombre en las iglesias suele suceder. Yo soy el ministro de la alabanza, yo soy el profesor de escuela dominical, yo soy el líder de escuela bíblica, pero tan solo con eso se envanecen. Pero cuando tienen que ir a la práctica, a mostrar sus dones y talentos, y tienen que ir a hacer esos estudios, ahí empieza la pereza de ir a enseñar, empieza esa amargura, y entonces ese es el caso de muchas iglesias y se deja de ver ese ferviente espíritu, la manifestación de cómo debemos nosotros mostrar allí. O sea, que no vemos
decir allí o concluir en este versículo 11 es el amor que sirve. ¿Cuál es el verdadero amor que sirve? Aquel que se hace con diligencia y que en nosotros esté ferviente ese amor, siempre encaminados. Muchos de nosotros nos apasionamos por este tema, de estar escudriñando, de buscar, y tal vez esa sea nuestra tarea o mi tarea, mi función, estar estudiando, buscando, analizando para poder compartirlo con la iglesia y que la iglesia pueda tener un conocimiento más amplio, enfocado nuevamente en ese versículo 2, transformados, que es básicamente lo que nos habla Pablo en esta mañana. El amor que sirve es ese amor que requiere diligencia y sobre todo que requiere que nosotros seamos fervientes en espíritu. Versículos 12 al 13 dice Pablo allí: gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ahora lo que Pablo nos va a invitar aquí es que debemos tener ese sentido también de perdonar. Y empieza Pablo allí enfocado precisamente en la manifestación. Primero que tenemos que ser gozosos. ¿Gozosos en qué? En la esperanza. Pero también nos invita a que seamos sufridos en medio de la tribulación. Cuando llegue la tribulación nosotros tenemos que ser perseverantes, hay que perseverar, estar gozosos constantemente. Cuando tenemos estas dos situaciones debemos activar una tercera, y esa es que debemos estar constantes en la oración. Es lo que Pablo está explicando allí, constante en la oración, pero también nos invita a que estemos compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ay, pastor, qué bueno por esas personas que practican todo eso, que los llevan y que hacen esas cosas por allá afuera. Pero no, mi querido amigo y hermano, mire que estas personas aprendieron de alguien muy especial, de Cristo, que fue esa persona que se colocó allí para poder estar aprendiendo. Es Cristo quien nos da ese indicativo. ¿Para qué? Para llevarnos a algo muy importante, algo importante para nosotros, que es la salvación, practicando la hospitalidad. Allí nos lo muestra Efesios 2, 11, 13, practicando la hospitalidad. Por lo tanto, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza, es lo que se manifiesta allí. Entonces estábamos apartados, estábamos sufriendo sin esperanza, pero llegó la palabra de Dios, llegó a transmitirnos. Ahora vivimos, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces debemos estar gozosos plenamente porque hemos sido aceptados. Recuerden que por la falta de unos, por la desobediencia del pueblo de Israel, nosotros podemos estar llenos de esperanza y gozosos porque ahora recibimos esa promesa por parte de Dios. Y en la aflicción, constantemente debemos estar allí marcando precisamente ese sentir. ¿Cómo se manifestaba precisamente ese ejemplo? Versículos. Aquí podemos terminar entonces diciendo que este amor es el amor generoso, precisamente el que nos invita Pablo a tener. Ya tenemos el amor único, el amor que sirve y el amor generoso. Ese amor generoso, el cual nos manifiesta a nosotros hacerlo, llevarlo directamente a la práctica. Versículos 14 y 16. Pablo, como decía, Pablo ahora nos va a invitar en estos versículos a hablar del perdón. Ya hablamos acerca del tema del amor y cómo es que se empiezan a manifestar esos sorbos, esas gotas de amor que tienen que ser en una sola unidad. Y Pablo ahora aquí nos dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia
opinión. ¿Y qué es lo importante que manifiesta aquí Pablo? Es el perdón. Y ustedes dirán, pero es que usted no sabe lo que me han hecho, es que usted no sabe lo que el vecino me hizo. No, Pablo está ligando estas dos acciones, nos está diciendo que no solamente hay que manifestar el amor, sino que también hay que empezar a reactivar, a activar esa función del perdonar. Y empieza Pablo a decirnos, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. En nuestro contexto, nosotros decimos, pero es que es un poco difícil, ¿cómo vamos a hacer eso? Esa tarea es complicada. Bueno, porque cuando dice esta palabra, bendecid a los que os persiguen, como cristianos vamos a decir, ¿qué? ¿Nos toca hacer eso? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el apóstol Pablo, queridos amigos, en ese contexto en el que escribió esta carta, sí que había un problema grande. Un problema era ser cristiano. Y ahí es que había un problema. Por eso Pablo, al que leyere esta carta, y dice, bendecid a los que os persiguen, y bendecid a los y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, era algo que ellos podían entender fácilmente. Mire, en aquella época de la iglesia primitiva, del cristianismo, todavía los cristianos no se llamaban cristianos, tenían otro nombre. Entonces, habían otras sectas también allí que se infiltraban, específicamente los gnósticos se infiltraban dentro de los mismos cristianos para poder delatarlos ante el imperio, para poder llevarlos y juzgarlos allí. Eso era una realidad que se vivía allí. Estos hermanos se metían allí dentro de las comunidades, precisamente aludiendo a lo que ya habíamos hablado en el versículo anterior, moviéndose primeramente a la hospitalidad. Recuerden ustedes que era algo particular, la hospitalidad, era como una honra en aquella época. Primero, porque no habían hoteles, allá no existía nada de viajes, ni nada de eso, ni hoteles, zonas turísticas, sino que cada persona, cada familia que se trasladaba, tal vez por trabajo, X cosa, siempre apelaban a ese buen corazón de las personas cuando llegaban y poderlos hospedar. Eso era un privilegio, era una gloria que una persona hospedara a alguien que llegara a esa determinada ciudad o región. Entonces, en ese sentido, los hermanos que buscaban agredir a los cristianos llegaban buscando, apelaban, buscar hospitalidad. Y cuando estos hombres aceptaban dando la hospitalidad y detectaban que si eran creyentes cristianos, inmediatamente iban, los delataban ante el emperador. Y sobre todo, si usted llegó a llegar a vivir en algún momento en la época de Nerón, ahí sí que mejor dicho usted diría, yo no quiero ser cristiano, no quiero seguir a Jesucristo, porque en la época de Nerón, este hombre sí que era perseguidor total de los cristianos. Tanto así que los llevaba y se los entregaba de comida para los leones, para los perros, diferentes animales, hasta las hienas, organizaban diferentes eventos y la comida para estos animales eran aquellos cristianos. En otras ocasiones, él los amarraba a un poste, los amarraba con paja y les echaba gasolina, no sé qué elementos usarían en esa época, tal vez querosene, gasolina, y en las horas de la tarde, ya noche, 6:30, 7, los prendía en llamas para que ellos alumbraran. ¿Por qué? Porque Nerón conocía que Jesucristo les había dicho que ellos serían sal y luz en el mundo. Y cuando los prendía, exclamaba esas palabras diciendo, alumbren cristianos, aluyendo a esas palabras que Dios le había dicho. Entonces, el ser cristianos en esa época sí que era un problema. Por lo tanto, poder perdonar, bendecir a los que os persiguen, bendecir a los que os maldigan, tiene gran connotación para los que llegan a leer esta carta y entienden ese contexto. Hoy en día nosotros no tenemos ese problema, inclusive hasta nos relacionamos con las mismas personas. Ay, ¿qué tú eres? Es que es de moda, ser cristiano es cool, es de moda. Ay, es que tú vas a qué iglesia, no, yo voy a la iglesia de los hermanos menonitas. No, es que yo vengo de los hermandad en Cristo. Uy, qué bien, es que allá compartimos. No hay problema. Pero allí en esa época sí que existía un problema. Hechos capítulo 9 nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 9 nos da otro ejemplo claro acerca de eso. Y es capítulo 9, versículos 1 al 6 nos dice,
Recordarán ustedes eso, porque es la conversión de Pablo, de Saulo en aquella época. Saulo, respirando a una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, mire aquí lo que dice, de este camino, si usted nota ahí en su Biblia, ese camino aparece la primera letra en mayúscula. A eso se refería, que todavía no se llamaban cristianos, sino que como Jesucristo también les había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida, entonces este grupo se reconocía como la gente del camino, o el grupo del camino. Y Pablo está diciendo, quiero recoger cartas, porque si allí cuando vaya hacia Damasco, algunos hombres o mujeres del camino, ahora sí, podemos reconocerlos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, que ahora sí es el terreno, el territorio por donde iba a ir, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Lo reconoció inmediatamente. Le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, duro te es darte a ti mismo, porque no reconoces quién soy yo, le dice allí. Y temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo se manifestó allí el bendecir? ¿Será que Dios dijo, ahora te tengo enfrente y te voy a maldecir porque tú me has hecho esto y esto? No, ¿qué recibió? Pablo está mostrando estas palabras que escribe aquí porque las vivió literalmente, las sintió. En vez de sentir el rechazo de Dios, de Jesús al manifestarse allí, lo que recibió fue bendición. Y recordemos que bendecir es eso, es hablar bien de las personas, hablar bien de todo lo que se encuentra alrededor y cómo lo manifestamos, bien decir de todas estas personas. La experiencia que tuvo entonces allí Pablo la ve manifestada a través de ese versículo, sobre todo en el versículo 1. ¿Por qué? Por todas las misericordias de Dios, Pablo ahora estaba teniendo ese cambio, el cambio que vemos en versículo 12 precisamente, cambiando su mentalidad a una nueva versión de Pablo que ahora vamos a ver. Dice el versículo también que gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Parece una contradicción. Pablo dice primero, bendecía a los que os persiguen, pero ahora dice que gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Pero hay algo que está muy vinculado allí, porque está muy relacionado con ese tema. Es algo que debemos ver, es una relación permanente allí. Y muchas veces nosotros actuamos de esta manera, no nos gozamos con los que gozan. Mira un ejemplo claro de eso, y tal vez ustedes lo han vivido en el colegio. Ustedes, o les ha pasado a ustedes directamente, bueno, en el colegio yo no era ni el más ni el menos, estaba como en la mitad, pero en el colegio siempre había una persona que era el que más conocimiento tenía, el nerd, ¿cierto? Ese que sabía todo lo cuestionaba, las calificaciones eran excelentes, el primero en todo el colegio. Entonces uno lo veía como, ese man, pero qué cosa impresionante. Y el contraste es que al otro lado veíamos al que era vago, al que nunca hacía tareas, a veces ni iba a clase, pero ahí pasaba el año tras año y se iba. El problema es que después de un tiempo, después de salir de colegio, se encuentran estas dos personas. Y tal vez al nerdo, al que sabía tanto, al que tenía se veía como con tanta prosperidad, lo encontramos enfrentándose al otro, al que era vago. Y el vago resulta que en la actualidad ahora tiene 3 empresas, tiene como 4 carros, su vida ha sido prosperada y elegante. Pero el nerd, su vida no ha sido como tan buena y se contrasta y dice, pero ¿cómo? Es que que no hacía nada en el colegio y ahora le va tan bien. No podemos hacerlo. Nosotros somos así. Y Pablo nos invita, gocémonos con los que se gozan. ¿Por qué es tan fácil gozarnos con nuestros amigos? Porque ellos les salió algo de repente, una bendición, y nosotros nos gozamos. Pero con nuestros enemigos o los que nos caen como mal, ahí sí no nos podemos gozar con esas personas. Nos invita realmente a gozarnos, a poder también llorar con los que lloran y sobre todo a ser unánimes.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. Unánimes, no siendo altivos, que nos lleva precisamente a recordar ese versículo 3 del cual ya hemos estado hablando. Altivos, no sabiendo o no manifestando nuestro propio entendimiento, nuestro propio conocimiento, sino, como dice allí Pablo, ese versículo 3, precisamente dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener. No hay que tener más alto concepto, ya lo hemos dicho, en el cuerpo de Cristo todos somos iguales, entonces no hay de qué engrandecernos, no hay de qué ser más alto, de alto concepto que otros. ¿Qué mejor ejemplo podemos tener en esta mañana que Lucas 19, que se muestra allí, Lucas, vamos a buscarlo allí, Lucas 19, versículos 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 al 14. Nos muestra un ejemplo de lo que es ser activo, de lo que es ser unánimes también, pero no ser altivos allí en ese momento. Allí están hablando las personas, y es la parábola del fariseo y el publicano. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos, mire lo que dice allí, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Quiénes eran los que se declaraban justos? Ellos mismos. A unos que confiaban a sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Dijo también esta parábola. Mire lo grande que es Jesucristo allí. No los llamó a ellos, les dijo, oiga, vengan, insensatos, ustedes qué están hablando ahí, ustedes parecen que no entendieran esto, y no los llamó a la comprensión, sino que Jesucristo en su gran sabiduría los llamó y les dijo una historia, así como cuando nosotros empezamos, Jesús les dijo, vengan hermanos, les voy a contar una historia. Cuentan los que cuentos cuentan, que habían dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Mire la gran diferencia que muestra Jesucristo allí. Uno era fariseo y el otro era publicano. Si nosotros los miramos y los comparamos en una estratificación social, el fariseo estaba en la parte tope, en la parte más alta de la estratificación social. El fariseo era una de las personas que, si la comparamos, tenía universidad, tenía maestría, tenía doctorado, tenía magíster en no sé qué vainas, no sé qué otras cosas hay. Bueno, tenía una cantidad de cosas, como decimos hoy en día, más preparado que un yogur. Entonces esta persona en el estrato social estaba en este alto tope, podía estar en toda la región, no había ningún problema. Pero el publicano estaba en los estratos más bajos. Mire cómo venía la estratificación. En los estratos más bajos, lo primero que se encontraba en la parte de abajo eran los perros. Ustedes recuerdan que eran inmundos, no los podían ver. Allí estaban los perros. Después de los perros estaban los leprosos, porque los leprosos, usted sabe que eran retirados de la región de la ciudad y eran mandados a las afueras de estas regiones y vivían en los botaderos. Ellos compartían con los perros la comida de todo lo que encontraban allí. Después de los perros seguían las prostitutas. Las prostitutas estaban en ese tercer nivel, alejadas también. Y en cuarto lugar, adivinen quiénes estaban. Estaban los publicanos. Ya los publicanos podían entrar a la sinagoga, pero lo que eran prostitutas, leprosos y obviamente los perros ya no podían acceder allí. Estaban allí, dice Jesucristo, orando. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y muchos de nosotros hacemos este tipo de oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros, como estos ahí, hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano, esta poca cosa, más que el publicano. Y mire lo que muestra allí. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Se ufanaba de todo lo que estaba haciendo, de todo lo que tenía, entonces se creía más que los demás. Pero, versículo 13, más el publicano
estando lejos, no querían ni aún alzar los ojos al cielo, estando lejos, retirado. ¿Ustedes han visto un ejemplo cuando uno llama a sus hijos que están pequeños y han hecho algo malo? Y entonces ellos saben que han hecho malo y están por allá lejos y uno los llama. Pedrito, José, venga. Y él por allá escondido dice, ¿qué quieres? Dígame. Porque no se atreve, así estaba el publicano. Estando lejos, ni aún quería alzar sus ojos al cielo y se golpeaba su pecho diciendo, Señor, Dios, sé propicio a mí pecador. Yo soy pecador, Señor, seas tú ese intercesor para que me liberes, para que me des salvación. Jesucristo fue propicio a nuestros pecados. Él fue el que se colocó allí en esa cruz para liberarnos y para darnos salvación. Os digo, que fue lo que dijo Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa siendo justificado, siendo salvo, siendo liberado, antes que el otro, por cualquiera que se enaltece, dice Jesucristo, que cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se humillare será enaltecido. Es lo que nos muestra un ejemplo más claro allí de lo que es no ser o ser altivo y más bien mostrar esa humillación, mostrarse siempre humilde ante la presencia de nuestro Padre Celestial. Versículos 17 y 18 dice, no paguéis mal por mal y procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Es algo también que nosotros hacemos a menudo. No paguéis mal por mal y lo hacemos constantemente con nuestras familias, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos. Tal vez cuando estás hablando de matrimonio y tú le dices a tu esposa, mira, es que me pasó esto, esto y esto, y ella dice, ah, sí, pero está mirando el celular y está por ahí perdiendo otra cosa. Entonces tú dices, ah, ok, cuando tú me vengas a preguntar y cuando yo venga a decir cualquier cosa, yo voy a hacer lo mismo, me voy a hacer el loco y no te va a poner cuidado. Con nuestros hijos pasa lo mismo, porque tú le dices, pero ven, es que tienes que hacer esto y esto, y él no te pone cuidado, dice, pero es que yo soy el que doy en la casa, pero cuando tú vengas a pedir, entonces no me vengas ahora a reclamar, porque yo te voy a dar esto y esto. No paguéis mal por mal, procurad lo bueno, dice allí, en lo que sea posible. Entonces, cuando aprendemos todo esto, buscando siempre, mira lo que dice allí, no paguéis mal por mal, se corrió, no paguéis mal por mal, procurad lo bueno, mira que dice ahí, procurad lo bueno, que está relacionado con ese versículo 9, del cual ya habíamos hablado, versículo 9, en el cual se dice, o que ustedes también vieron aquí, dice, procurad o aborrecer lo malo y seguid lo bueno, seguid, pegate a lo bueno, porque cuando tú te pegas a lo bueno, cuando te pegas a los humildes, pues vas a aprender de la humildad. Cuando te pegas a los misericordiosos, vas a aprender de los misericordiosos. Eso es decir, entonces podríamos decir algún adagio ahí, una paráfrasis que dice, el que anda con Dios aprende a perdonar. Es lo que nos está diciendo allí. Es posible en este verso, versículo ya 18, que nos dice aquí, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Mire, aquí no nos está mandando Pablo a decir que seamos amiguis, ¿sí? Porque no nos está haciendo una analogía, una comparación allí con Barney, que te quiero yo, te amo a ti, una familia, tú y yo, para siempre. No, debemos reconocer que sí hay hermandad, pero en este mundo estamos llenos de egoísmos, de rivalidades, de rencores, y que verdaderamente no podemos relacionarnos con muchas personas, pero sí nos está demandando Pablo allí a que nosotros debamos estar dependiendo. Sobre todo, dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de mí. Porque un ejemplo claro que siempre hemos colocado es que cuando salimos con el carro y alguno se le atraviesa ahí, nosotros lo primero que salimos es a irritarnos, a confrontarnos con aquella persona. Obviamente que si tenemos un carro viejito y estamos en carretera y pasa uno con una marca rapidísima y nos cierra y se va,
ahí sí tenemos la capacidad de perdonar, porque ¿quién va a alcanzar a ese Señor? Entonces, que el Señor le bendiga de ahí, ojalá le vaya bien. Pero cuando nuestra capacidad y nuestro carro también está en la misma competencia, ahí sí que se cuiden, porque los vamos a alcanzar, los vamos a cerrar y hasta allá con el vidrio cerrado le vamos a estar diciendo cosas interesantes. Entonces dice, en cuanto dependa de nosotros mismos, dice el Señor, dice, entonces está en paz con todos los hombres. Versículos 19 al 21, ya para terminar, dice allí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino juzgad, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si es posible, dice aquí en el versículo 19, no venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Qué tal si este capítulo 12 terminara allí, donde dice, no os venguéis vosotros, amados míos? Si ese versículo terminara allí, no os venguéis, amados míos, quedaríamos como que, ¿qué pasó? ¿Cómo es que no os venguéis? ¿Y dónde está el resto? Tocaría buscarlo allí. ¿Qué pasó? No os venguéis, mis amados, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, esta es mi venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor nos está olvidando de las cosas que podamos haber tenido en el pasado. Tal vez Él nos está mirando y nos está diciendo, yo sé que en el pasado, en tu infancia, te lastimaron, te perjudicaron, tal vez abusaron de ti, pero deja eso allá, eso está en el pasado, olvídalo, más bien concéntrate en otra cosa. No, el Señor no te está diciendo eso, te está diciendo que efectivamente has sufrido, pero que no te preocupes por la venganza, porque la venganza es del Señor. Él dice, yo soy el que me voy a vengar, déjamelo a mí. Yo sé que hay una deuda por pagar, pero ¿quién la va a cobrar muchísimo mejor que yo? Dice el Señor. Entonces, le dice, suéltalo. Tienes que soltar todo eso, porque si tú no lo sueltas, lo que se va a hacer es que te va a amarrar, te va a llenar de amargura, de odios, y si tú vives así, no vas a poder tener esas misericordias que yo te doy constantemente. El Señor, recuerden que todos los días nos da ese kit cargado de misericordias, las cuales tú las usas todo el día constantemente y al otro día te renueva. Entonces Él dice, no te preocupes, suéltalo primero, porque esa deuda se va a pagar, o ya se pagó tal vez, esa deuda que nosotros tenemos con amigos, con personas, aquellas personas que viven en los problemas jurídicos en los cuales estamos constantemente pendientes de haber caído, de tener ese problema, y nosotros queremos vengarnos, queremos tomar justicia por nuestras propias manos, y el Señor dice, no, hay dos maneras. Una, que ya posiblemente se pudo haber pagado, una que se pagó allá en la cruz del Calvario, cuando Jesucristo dijo, consumado es, todo está consumado. Y tal vez a través del perdón, del reconocimiento que nosotros hicimos para pedirle al Señor que nos salvara, que nosotros éramos pecadores, que queremos vivir, tal vez allí pudimos haber pagado ya la deuda. Pero la otra la va a hacer pagar también el Señor, allá en el infierno, tal vez aquellas personas que estarán obligadas allí a vivir en ese tormento adecuado allí. Pero no es nuestra obligación. El Señor demanda que no es nuestra obligación. Nosotros debemos soltarlo. La responsabilidad de cobrar no es de nosotros, simplemente de actuar y de vivir conforme a lo que Él está demandando allí. Así que, dice el versículo 20, continuando, déjale todo eso al Señor. Y dice ahí, versículo 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviese sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué es lo que está diciendo allí? Así que, asimismo, comienza el versículo 12, capítulo 12, 1. Dice, así que hermanos,
O sea, lo que está mostrando es que así como ya entendiste capítulo 1 al capítulo 12 de Romanos, ya lo entendiste, ahora que ya entendiste 12 en todo lo que es el amor, en todo lo que hay que perdonar, así que nos está invitando precisamente a mostrarnos que nuestra vida sea coherente, todo lo que entendiste que vaya siendo efectivamente eficaz en la vida. Que si tu enemigo está viviendo una situación difícil, ¿qué es lo que dice? Que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, mire lo que dice allí, haciendo esto. Ahí no dice que memorizando esto, no dice que practicando esto, no dice que escuchando, mucho menos predicando, dice haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego. Y usted diría, uy, qué gloria a Dios. Porque si yo hago entonces ahora todo esto, pues le podré dar duro porque haré ascuas de fuego sobre tu cabeza. Ascuas de fuego. El mejor término para poder utilizar esto, ascuas de fuego, era un ejemplo que se utilizaba, que utilizaban en la época antigua. Era que personas para ser castigadas utilizaban una bandeja y que era colocada una bandeja sobre su cabeza y sobre su cabeza le colocaban carbones hirviendo allí, era como una tortura que había. Entonces esa es la manera en que ahora el apóstol Pablo nos dice cómo debemos nosotros hacer para manifestar, no para torturarlo, sino también es para que la persona pueda doblegarse, pueda también humillarse, no ante nosotros, sino que ellos puedan entender quién es el que está orando detrás de nosotros, a través de que nosotros podamos darle de comer, podamos sostenerle. Ellos van a entender que no es porque nosotros queremos, sino porque hay alguien detrás de nosotros. Colosenses 3:13 dice de la siguiente manera, soportándoos los unos a los otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera, hacerlo nosotros, soportándonos en medio de las dificultades, en medio de esas adversidades y diferencias que tenemos los unos con los otros, soportándonos, poder brindar esa necesidad que tenemos allí. Así como Cristo nos perdonó, de la misma manera, porque siendo sinceros, nosotros también estuvimos parados allí en ese mismo momento. ¿O cuál de nosotros en algún tiempo determinado no se burló? ¿No se burló del pueblo de Dios, de los cristianos? Yo creo que todos, y aquí me toca levantar la mano, en algún tiempo determinado me reía de aquellos cristianos. Porque es que van allá a perder 2 horas, 3 horas, es que son solo para los necesitados, eso no me toca a mí. ¿Y cuántos de nosotros hoy en día estamos aquí, viviendo la palabra, sintiendo la palabra? Antes nos reíamos, ¿será que ahora nos reímos porque estamos nosotros aquí viviendo esa palabra del Señor? Entonces, si antes nosotros éramos enemigos del Señor, si antes nosotros también tuvimos hambre y tuvimos sed, el Señor colocó su palabra allí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos evidenciarle allí. Él nos dio alimento, nos dio también de su agua, así como lo hizo con la samaritana, que le dio de esa agua, y él dijo, cualquiera que tomare de esta agua que yo le daré, jamás tendrá sed. Y hoy disfrutamos nosotros, porque tenemos ese privilegio, porque tomamos también de ese alimento, y en algún momento determinado, Él nos vio así, siendo enemigos, nos dio la mano, nos la tendió para que nosotros pudiéramos estar al frente. No seáis vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Pablo termina allí esta frase diciendo que efectivamente solos no podemos tentar a Satanás ni al mundo. Más bien que debamos sumar todas estas cosas. Estad firmes, como dice Pablo, estad firmes, prestos a todo lo que viene. Porque si nosotros intentamos hacerle frente al mundo solos, vamos a tener unos grandes golpes y que tal vez solos no vamos a poder levantarnos. Dios dice allí en Gálatas capítulo 5, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la naturaleza humana. Si ahora vivimos en el Espíritu, dijo Pablo,
dejemos también que el Espíritu sea quien nos guíe. Dejemos que el Espíritu, que es un regalo inmenso que Dios nos ha dado, nos lo ha dejado para que Él nos guíe, nos lleve, que sea su Santo Espíritu quien pueda dirigirnos y gobernarnos. Por tanto, en esta mañana, a manera de conclusión, podemos decir de la siguiente manera. Primero, recuerda de dónde vienes y a dónde vas. Recordar eso es fundamental para poder manifestar este amor. ¿Por qué? Está basado en 1 de Pedro 3, 8, 9, que dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, como lo que veníamos hablando, que sea un solo sorbo en el cual podamos tomar y sintamos todo lo mismo, un solo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. Casi que un resumen, Pedro nos está diciendo aquí de estos versículos que estamos hablando. Porque, sino por lo contrario, dice, bendiciendo y sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis bendición. Si hacemos todo esto, vamos a heredar mucho más de lo que Dios ha prometido. Y segundo, es decirte que hoy tienes esa oportunidad, una oportunidad de poder bendecir, de bien decir, de hablar bien de las demás personas y dar tal vez a algún necesitado. Ora por tus enemigos, sabiendo que ya alguien lo hizo por ti. Tal vez alguien oró por ti, pero Jesús, Cristo, te vio primero a ti y quiso rescatarte. Padre Celestial, gracias nuevamente damos a ti por esta palabra que tú manifiestas, Señor. Gracias por haber colocado tus ojos en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por permitir que nuestro corazón no se quedara allí un poco duro como una piedra, sino que tú empezaste a trabajar en cada uno de nosotros. Gracias por mostrar ese amor específico, Señor. Gracias porque ahora podemos entender y practicar qué es lo que tú demandas de cada uno de nosotros. Gracias por ayudarnos a comprender tal vez el contexto en el cual Pablo escribía a estos hermanos con un corazón ardiente, ferviente, Señor, para que ellos pudieran tener esos ojos puestos en ti, Señor, que no se desviaran ni a izquierda ni a derecha, Señor. Permítenos de la misma manera nosotros poder ser edificados, Señor. Permítenos ser ese ejemplo claro de tu amor, de tu bondad y de tu misericordia para los demás. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias a todos nuevamente por compartir un día más a través de la palabra de nuestro Padre Celestial, y quiero reiterarle la invitación nuevamente para el Congreso, para que se puedan inscribir en el precongreso y para estar también en el Congreso. Si ustedes no tienen el link, no les ha llegado, quieren participar, no duden en escribirnos, en escribirme al correo, a mi chat, y allí podré enviarle el link para que usted se pueda inscribir y pueda participar también del precongreso y del congreso. Y reiterarle la invitación para el día martes a partir de las 7 de la noche para continuar